El Evangelio de Marcos nos presenta un Jesucristo que desarrolla una variedad de actividades. No solamente Él es el que hace milagros, no solamente es el que tiene autoridad y domina sobre los espíritus inmundos, sino que también es un maestro. Es un maestro que trae verdades, que trae un mensaje novedoso, un mensaje distinto al que enseñaban los judíos de la época. ¿Cómo Él transmitía estas verdades? Jesús utilizó algunas historias, algunos relatos, ilustraciones que la Biblia le llama parábolas, a fin de ejemplificar cuál era el propósito de su mensaje y cómo Él esperaba que sus auditores pudiesen recibir el mensaje que Él les estaba compartiendo. Esta semana, en Lecciones de la Biblia, vamos a estudiar algunas de esas parábolas. Jesús presenta un sembrador, Jesús presenta una luz, Jesús presenta una unidad de medida, Jesús presenta también una semilla de mostaza. Todas esas ilustraciones nos muestran un mensaje precioso que Jesús quería que sus receptores recibieran a fin de que pudiesen poner en práctica sus enseñanzas. Les invito a explorar juntos estas parábolas en este estudio, en este nuevo capítulo de su programa Lecciones de la Biblia. Dijo también: miren lo que oyen, con la medida con que miden, los medirán otros, y aún les será añadido. Al que tiene, se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Marcos, capítulo 4, versículos 24 y 25. Una vez más, bienvenidos, queridos amigos, aquí a Lecciones de la Biblia por Red Nuevo Tiempo. Estamos contentos de poder llegar ya al cuarto estudio, la cuarta semana en nuestro estudio por el Evangelio de Marcos. Hemos estado explorando los inicios del ministerio de Jesús, según Marcos lo narra, y cómo Él se presenta como alguien con autoridad para poder realizar un ministerio muy importante acá en la tierra. Pero en este análisis nos acompaña, está con nosotros aquí el pastor Óscar Lefiguala. Nuevamente, muy bienvenido, pastor. Gracias, porque esta invitación es muy agradable estudiar estos temas del Evangelio, ¿no? Así que gracias. Muy bien, vamos a preparar nuestro estudio y para eso les invitamos a que nos acompañen en una palabra de oración. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Querido y amante Padre que estás en el cielo, una vez más, Señor, queremos pedir que tú vengas a estar con cada uno de nosotros, con los que estamos acá, también con aquellos que están escuchando, que están viendo este programa. Queremos abrir tu palabra y que tú puedas darnos, Señor, sabiduría de lo alto para poder extraer de ella preciosas verdades prácticas para nuestra vida. Que lo que tu palabra nos presenta pueda enriquecernos, pueda ayudarnos a conocerte más. Lo pedimos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Decíamos que ya estamos en nuestra cuarta semana, nuestro cuarto capítulo de esta temporada, y justamente nos corresponde estudiar el capítulo 4 del Evangelio de Marcos. Y en este capítulo 4, Marcos introduce algunas enseñanzas de Jesús, pero lo hace de una manera especial, de una manera particular. Dijimos en las semanas anteriores que Marcos se caracteriza más por relatar actos, acciones, milagros y ese tipo de actividades de Jesús, movimientos, pero que también, ¿cierto?, nos encontramos acá con el capítulo 4 donde hay una serie de enseñanzas que él comparte, pero lo hace en una modalidad especial, lo hace en parábolas, ¿no es cierto? ¿Qué son las parábolas, pastor? ¿No? Y quizás ir introduciendo la primera parábola que presenta acá el Evangelio de Marcos. Bueno, tal vez en beneficio de algunos,
explicar qué significa esta palabra parábola, ¿ya? Es una palabra griega que significa poner o lanzar algo al lado de otra cosa para hacer una comparación. Esta palabra parábola o parabolé en griego es tomada del verbo parabalo, que es comparar, conducir, dirigir y otros significados más. También, aunque esta palabra se utiliza y es una forma de enseñanza de Jesús, también aparece esta fórmula de comparar en el Antiguo Testamento. Y ahí la palabra hebrea es machal, que es también comparar o representar algo, un símil de algo. Allí en Isaías 46:5 dice, ¿a qué compararé esto con esto? ¿No es cierto? También existía entre los hebreos esta fórmula de comparar para poder enseñar. O sea, una parábola es una comparación, es una ilustración, es una metáfora, claro, para poder ilustrar una verdad, ¿no? Tomar alguna situación que normalmente, y casi la mayoría de las veces, son cuestiones de la vida práctica o en relatos, muchos de ellos reales, que son llevados a una aplicación espiritual o comparados con ciertas verdades espirituales. Y eso nos muestra, ¿no es cierto?, cómo Jesús es un maestro, claro, sensacional, ¿no? Y él tenía la habilidad de partir de lo conocido a lo desconocido. Exactamente, ¿no? A los pescadores le hablaba a partir de la pesca, a las dueñas de casa a partir de las cosas que hacían en la casa, claro, a los agricultores a partir de temas agrícolas, ¿no? Como vamos a ver ahora, ¿no? Ahora, qué interesante esto, porque los símbolos que Jesús utilizaba para estas parábolas eran de aspecto general, universal. Entonces, por ejemplo, si veían siembra, en todo el mundo se siembra. Entonces era algo que donde fuera o donde estuvieran, ese símbolo les iba a recordar la enseñanza de Jesús. Perfecto. La primera parábola que encontramos en Marcos 4 lleva el título, generalmente la conocemos y en la mayoría de las Biblias aparece ahí con un subtítulo. Sabemos que esos títulos no estaban presentes y no están presentes en los manuscritos originales, pero nos sirven para poder ir separando las secciones, las historias en secciones, digamos, o perícopas, ¿no es cierto?, que le llaman también los estudiosos, ¿no? Y la primera parábola, la primera historia acá es la parábola del sembrador. Quizás podemos leer algunos de los pasajes que nos narra esta parábola, ahí en el capítulo 4. Dice el versículo 1, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él tanta gente que subió a una barca que estaba en el mar y se sentó, mientras la gente se quedaba en la orilla. Entonces les enseñaba por medio de parábolas las muchas cosas. Les decía en su enseñanza, oíd, y aquí viene la primera, ¿no? El sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó al camino y vinieron las aves del cielo y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol se quemó y como no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó, creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces añadió, el que tiene oídos para oír, oiga. Interesante esta primera historia, ¿no? La parábola del sembrador. Un hombre que sale a sembrar. Dijimos, ¿no es cierto?, que esto es una actividad que era muy cotidiana para ellos, ¿no? Acá en la zona donde vivimos en Chillán, donde es un poquito campo, vemos mucho de esto también. De hecho, yo diría que cada familia tiene una pequeña huerta en su casa, por lo tanto también puede entender esto, ¿no? Que significa el sembrar, el cultivar. Y aquí hay un sembrador que sale a su campo y va, digamos, colocando la semilla.
Y nos encontramos con 4 diferentes tipos de terrenos en la cual la semilla cae y que tienen distintos resultados, ¿no? ¿Cómo podemos entender esta parábola o quizás algunas características que podríamos ir comentando de esta historia antes de ver su interpretación propiamente tal? Claro. Yo creo que esta parábola del sembrador es una de las más conocidas, ¿eh? Junto con la parábola del hijo pródigo y la oveja perdida. O el buen samaritano. O el buen samaritano. De hecho, al ser la primera tanto en Marcos como en Mateo, muchos piensan que esta es como la parábola paradigma, ¿no?, de todas las demás, porque muestra los distintos tipos de receptores, bueno, que vamos a hablar inmediatamente, ¿no?, pero que nos va marcando un poquito cuál es la intención de las parábolas, ¿no? Pero sí, bueno, es muy conocida. En realidad que aquí los suelos indicarían a las personas, el suelo o los suelos, tipo de suelo. Y allí se mencionan tipos de suelo como el camino, el pedregal, donde hay espinos y la buena tierra. Y ahora en estos diferentes suelos, por ser diferentes los suelos, tenemos también diferentes resultados. Eso es algo que está allí como principio en la parábola. Y también está la durabilidad de la semilla, depende del terreno. Y también el sembrador tenía que entender que habían costos y riesgos en esta siembra. Porque hay gente que siembra, le va bien. Pero hay otra gente que siembra y corre el riesgo, ya sea la helada, la nieve, la lluvia, tiene sus riesgos, ¿ya? La sequía también. La sequía también. O si tal vez la persona no preparó bien el terreno, hay muchas cosas. Y están también ¿cómo se llama? Las pestes que pueden entrar, ¿no es cierto? También. Algunos tipos de enfermedades que tienen las Claro. plantas. Hay tantos Pero peligros, ¿no? lo que no cambia es la semilla. La semilla es la misma. Dio distintos frutos o cantidad de frutos o no dio, pero la semilla fue la misma. Entonces aquí el problema no estuvo en la semilla. Exacto. Solo que la semilla produce distintos resultados dependiendo del terreno donde cae, ¿no? Claro. Entonces, esto es interesante porque claramente Jesús va a explicar que esto tiene que ver con la receptividad que algunos tienen respecto a su mensaje, al Evangelio, y que no todos están en las mismas condiciones, no todos tienen la misma receptividad, no todos son capaces de entender de la misma manera, ¿no? Y Claro. esto es curioso porque uno esperaría que el mensaje, el poder de Dios actuara de la misma manera en todas las personas, pero cada persona con su trasfondo, con su crianza, con sus propios prejuicios que la vida le ha creado, puede ser más receptiva o no a la obra del Señor, ¿no? Claro, ahora los suelos tienen cierta semejanza con las personas, pero también tienen su diferencia. Por ejemplo, primero quiero explicar lo que es cultivar, que viene de cultus, cultura, el cultivo. Agricultura también, ¿no? Claro, el agri, ¿no es cierto?, el campo y el cultivo del campo. Es correcto. La cultura, el cultivar. Por lo tanto, allí nosotros tenemos una similitud en que el campo, el terreno, se puede cultivar, se puede trabajar. La persona también se puede trabajar o cultivar o culturizar, ¿ya? Pero la diferencia está en que el suelo es pasivo. Así es. Tiene que él esperar que lo cultiven. No tiene culpa, digamos. Claro. Y el ser humano puede elegir Exactamente. o decidir qué tipo de terreno ser, ¿no? ser y o permitir ser cultivado. Ahora sí, aunque la persona puede aportar en su cultivo, sin embargo, el cultivo más eficaz es el externo en cuanto a las personas.
Interesante. Es el Espíritu Santo, que es el ingrediente principal para este cultivo. Si esa persona es receptiva al poder del Espíritu Santo, entonces tendrá un mejor cultivo. Así es. Y si tiene un mejor cultivo, tendrá un mejor desarrollo. Y esto tal vez lo podríamos relacionar con una lección anterior que tuvimos. En cuanto al Espíritu Santo, el rechazo al Espíritu Santo, la blasfemia contra el Espíritu Santo, la mayor blasfemia es rechazar continuamente al Espíritu Santo para que no trabaje en la persona. Cerrar el corazón, Cerrar decidir el no corazón. recibirlo, ¿no? Claro. Tremendo, tremendo. Muy bien, entonces creo que con esto que hemos dicho es importante ahora comenzar a ver cómo podemos interpretar cada uno de los terrenos sobre los cuales esta semilla cae. Dice ahí en Marcos capítulo 4, es interesante, ¿no? Esta es la primera parábola ¿Ya? y es una de las pocas que Jesús mismo da la interpretación, ¿no? Él Sí, mismo sí. dice, bueno, esto simboliza. Y al dar la interpretación, Jesús no se va en los detalles. A veces nosotros queremos como que cada detallito significa algo, ¿no? Pero no es necesariamente, sino que hay una lección general que el Señor quiere Claro. entender. Y como toda ilustración tiene puntos de coincidencia y puntos Sí. que no coinciden, como usted mismo mencionaba. Y eso es muy importante lo que tú dices, porque hay otra parábola por ahí que es más complicada, que es la parábola del rico y Lázaro, en donde algunos tratan de buscar darle una explicación a cada detalle Literal, ¿no? y tomarlo literalmente, y ahí ya entramos en un problema de Hay interpretación. que ver cuál es el propósito de la enseñanza, ¿no es Exactamente. cierto? Para poder encaminar y no detenernos en detalles que no son los importantes, ¿no es Claro. cierto? Muy bien. Dice el versículo 13, el capítulo 4, aquí Jesús comienza a interpretar, y quizás podemos avanzar en lo que queda de este bloque, por lo menos una parte de la interpretación. Dice, el versículo 13, ¿no entendéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Les voy a explicar esta para que puedan entender todas. Dice, el sembrador es el que siembra la palabra, dice, ¿no? Esto es interesante. ¿Quién es este que siembra la palabra? Por supuesto que todo aquel que habla en nombre del Señor es de Está alguna manera sembrando. sembrando, pero en este contexto, digamos que Jesús también es el sembrador aquí, porque Él viene con un excelencia. mensaje. Él viene con un mensaje y no todos están dispuestos a recibirlo, vamos a Claro. ver. Entonces, Jesús también se está poniendo a Él como el sembrador, como el que viene a enseñar, el que viene a dar un mensaje que no siempre es bien recibido, porque es un mensaje distinto a lo que ellos están acostumbrados, ¿no? Es distinto al que proviene, por ejemplo, de los fariseos, de los escribas, de los sacerdotes, ¿no? Claro. Y eso produce que la gente tenga cierta desconfianza, cierto problema para poder escucharlo. Ahora también, qué interesante, porque Jesús siempre trató de utilizar los argumentos conocidos de ese tiempo. Por ejemplo, en la lección anterior vimos que Jesús utilizó un método rabínico de mayor a menor, ¿no es cierto? Y sin embargo, acá utiliza una fórmula que era propia de un discurso público. El que tiene oídos para oír, oiga. Los mensajeros, cuando llegaban a cierto lugar, a una ciudad, a una plaza, especialmente porque allí se daban generalmente los anuncios, las noticias de otros lados, la gente llegaba a las plazas. Entonces, era costumbre decir, el que tiene oídos para oír, oiga. Era Pongan como, atención, un llamado a la atención. Claro, era atención, atención, vengan, Exacto. que tengo algo importante que decir. Entonces Jesús ponía ese sello en ese discurso, que era una parábola. El que tiene para oír, tiene oídos para oír, oiga. Y ahí ¿no? venía un mensaje especial. Y ahí venía el mensaje. Y vamos a entrar a ese mensaje después de una breve pausa. Espérenos ahí y continuamos con Lecciones de la Biblia. ¿Qué es la fe? ¿Cómo sé si tengo fe?
La guía de estudio El sentido de la fe fue preparada para personas como tú que quieren comprender la razón de la fe cristiana. A través de este estudio descubrirás los motivos para creer en la existencia de Dios. Para solicitarla, solo debes escribirnos al número que está apareciendo en pantalla o también lo puedes hacer ingresando a nuestro sitio web. Estaremos esperando por ti. Estamos de vuelta, queridos amigos, aquí en su programa Lecciones de la Biblia. Queremos agradecer su compañía al estudiar juntos estas lecciones especiales, estas lecciones maravillosas que nos trae en esta temporada el Evangelio de Marcos. Así que muchas gracias por sus saludos, muchas gracias por su compañía y esperamos que ustedes también puedan compartir este programa con otras personas para que también puedan sentirse beneficiadas y bendecidas con los comentarios que estamos teniendo aquí del pastor Óscar Lefiguala, ¿no es cierto? Y por esto de estos días, estas primeras semanas, Sergio Celis acá desde Chillán, donde estamos grabando en los estudios de Nuevo Tiempo Chile. Pastor Óscar, habíamos introducido ya la parábola del sembrador, habíamos hablado de que Jesús es el sembrador que siembra la palabra y que a través de él todos nosotros de alguna manera que participamos en la predicación también estamos involucrados. Y ahora podemos hablar de estos terrenos. Dice el versículo 15 que los de junto al camino son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Interesante, esta semilla cae junto a un camino. Yo recuerdo que generalmente los caminos rurales, acá en Chile le llaman huellas a veces, ¿no es cierto? Claro. El camino rural, Senderos. un sendero que va quedando abierto a medida que se va usando, ¿no es cierto? Se va pisoteando la tierra, va quedando compacta y por lo tanto es muy improbable que allí pueda surgir una planta, ¿no es cierto? Que la semilla pueda germinar allí. ¿Y a quién simboliza, según lo que estamos viendo aquí, este primer terreno? Claro. Bueno, aquí aquel que, por ejemplo, está en el verso 15. El que está la semilla junto al camino son aquellos que después que oyen la palabra, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Así que son aquellos que escuchan, dicen, sí, bonito, pero luego se van y se olvidan. No hay un real interés. No logra la semilla penetrar el corazón, podríamos decir, ¿no? No, ese mensaje no llega, vamos a decir, rebota, ¿no? Claro, era un corazón endurecido, así como ese camino que se pisa tanto, que está tan compacto, que ese corazón rebota allí el mensaje. No es receptivo, claro. Es muy superficial, tiene otras preocupaciones, etcétera, ¿no? A veces hay mucha gente que nosotros nos encontramos que cuando uno quiere compartir estas buenas noticias, no hay ningún tipo de reacción. Dice, no, mira, no significa nada para mí eso, no me interesa, etcétera. No hay interés. Qué pena, ¿no? Que haya esa situación. Claro que sí. El segundo terreno dice, de igual modo, el versículo 16, los que fueron sembrados en pedregales son los que al oír la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí y no se mantienen firmes. Por eso, cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, tropiezan. Mira este segundo terreno, ya la semilla logra entrar. Claro, pero hizo algo de raíz. Exacto, algo allí, pero igual está muy lleno de piedras. Claro. Y las piedras no permiten, ¿no es cierto?, que la planta pueda echar una raíz suficiente para poder mantenerse, ¿no? Claro. Y aquí nos dice que tiene que ver con aquellos que reciben al principio, pero que debido a los problemas que puede tener en la vida cristiana. Las tribulaciones de la vida. Exacto, persecuciones. Uno piensa a veces que cuando uno se hace cristiano no va a haber ningún problema, ¿no? Que todo es color de rosa. Exacto, ¿no? Pero ser cristiano no significa ausencia de problemas. Significa que más bien tenemos
una ayuda divina para poder enfrentar las dificultades de este Claro, mundo, ¿no? el Señor nos da la capacidad de enfrentar los problemas, pero los problemas siguen, ¿no? Exactamente. Ahora, a diferencia del camino también, en el camino no alcanzó a echar ni raíz. Ajá. Más todavía, dice, vinieron las aves y se las comieron, las semillas. Pero acá logró un poquito de raíz, pero las piedras, ¿no? En los tropiezos de la vida, eso Las debilita. dificultades, ¿no? Dificultades. Podríamos decir que esa semilla no estaba, esa planta no tenía una raíz suficiente para poder enfrentar las situaciones de la vida, ¿no? A veces nosotros mismos en nuestro corazón tenemos dificultades, tenemos piedras que Claro. impiden que el Evangelio pueda echar raíces profundas, y eso significa que frente a las dificultades no estamos en condiciones de enfrentar. Yo he conocido gente que por un mal concepto, una mala idea, por prejuicio, un prejuicio, por una mala experiencia, ¿no es cierto?, no logran profundizar en su conocimiento de Dios, en el conocimiento de la palabra. Y por lo tanto, están allí, pero no avanzan no hay un crecimiento. en el Evangelio. Y eso creo que es algo muy importante de la parábola del sembrador, porque el Evangelio es presentado como un proceso de crecimiento continuo. Y si no Claro. están dadas las condiciones o no producimos nosotros, con la ayuda del Señor, las condiciones para crecer, puede ser que nuestra vida cristiana vaya decayendo. Claro. Ahora, también tenemos los espinos, ¿no? Los espinos, allí en el verso, tenemos en el verso 18. 18. Estos son los que fueron sembrados entre los espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de la riqueza y la codicia de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Otra situación. Otra situación, los afanes de la vida, porque el otro eran las tribulaciones, los problemas. Pero aquí, a lo mejor, ¿qué puede ser los afanes de la vida? Los intereses que las personas tengan en su vida, los objetivos. Por ejemplo, a alguno le guste pasarlo bien, o el hedonismo, La gozar, satisfacción propia, ¿no? satisfacción propia, ir a la fiesta, pasarlo bien. Y de eso se trata la vida, dicen las Claro. personas, ¿eh? Y entonces el Evangelio, no, el Evangelio es estar ahí escuchando, orando, cantando. Bueno, algunos piensan que es solo eso el Evangelio, ¿no? No lo es. No lo es. Pero a ellos les gusta eso, el mundo, ya los afanes. Para otros puede ser la riqueza, es decir, el materialismo, aunque nunca lleguen a ser ricos, pero están tan afanados en tener este trabajo, porque quieren tener más y Claro, quieren tener y nos más. endeudamos para poder tener más, y al final Claro. tenemos que trabajar más horas para poder cubrir nuestros gastos y así. Y eso va haciendo que la vida esté enfocada en otras cosas que, sin ser malas del todo, no son aquellas que, o sea, nos quitan el tiempo más bien, Claro. para poder estar conociendo la palabra de Dios y el mensaje de salvación. Inclusive cuando a veces uno a esta gente la invita a la iglesia, la respuesta es, no tengo tiempo. No tengo tiempo. Claro, porque ellos su tiempo lo tienen tan ocupado en los afanes de la vida que no se dan el tiempo. Pero sí, como dice la Escritura, el tiempo existe. Hay tiempo. El que quiere tener tiempo para algo, lo hace. Yo siempre digo, la mejor demostración de que tenemos tiempo es que la gente ocupa su tiempo de ocio en las cosas que le interesan, ¿no? Claro. Algunos viendo películas, series, o paseando, viajando, ¿no? Hay tiempo, solamente que a veces no decidimos usarlo de la manera en que Dios nos recomienda usar ese tiempo. Claro, porque en el fondo todos tenemos un día de 24 horas. Entonces, dentro de ese día de 24 horas, aquel que trabaja, si se pudo hacer el tiempo de ocuparse unos minutos en las cosas espirituales, quiere decir que el otro también lo puede hacer, porque tiene la misma cantidad de tiempo. Así es. Entonces, hay que tener cuidado, porque a veces, incluso estando dentro de la iglesia, ¿no?, siendo alguien que ya aceptó al Señor,
esa semilla, esa planta puede ser ahogada por nosotros dedicarnos mucho a otras cosas que, sin ser malas, sí ahogan la palabra. Y ahí está el riesgo. Ujú. Bueno, Jesús yo creo que asumió riesgo. ¿Cómo? En el caso de Judas, era un riesgo. Y el Señor, bueno, sabía en su corazón, bueno, a Judas el Señor no lo llamó. Él se llamó. Él se llamó, se acercó, se ofreció, pero el Señor corrió el riesgo, le dio la oportunidad. No le dijo, mira, tú no puedes, porque yo te conozco. No, lo dejó, le dio la oportunidad. Y entonces ahí está, en estos 3 primeros terrenos, tenemos pérdida. Tenemos pérdida. ¿Y por qué pérdida? Porque las personas en este tipo de suelo les gustó más la vida mundana. Es decir, el mundo les atrajo más que las cosas de Dios. Y entonces allí no hay excusa. No hay excusa. Si ellos no dieron fruto para vida eterna, para el reino de los cielos, ellos decidieron. El riesgo lo pusieron ellos mismos, en que no hubo interés por lo espiritual. Lo ideal sería que todos estuviésemos catalogados como el cuarto terreno, Ojalá. ¿ah? Donde dice que, el versículo 20, los que fueron sembrados en buena tierra son los que oyen la palabra, la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno, ¿no? Ese fruto tiene que ver con una vida transformada, ¿no? Porque hay un crecimiento espiritual, individual, que debemos vivir, y luego también viene el proceso de multiplicación, ¿no? Ambas cosas aparecen siempre ligadas en la Biblia, crecimiento y multiplicación. O sea, que en la medida que yo crezco en mi experiencia cristiana, en la medida que yo comienzo a manifestar, vamos a decir, los frutos del Espíritu que habla el apóstol Pablo, de que estamos hablando de semilla y fruto, a medida que manifestamos esos frutos, ¿no? Un carácter transformado, semejante al del Señor, también vamos a querer estar más involucrados en la multiplicación, en otras palabras, en discipular a otros, para que también conozcan al Señor y quieran también ser parte de la misma experiencia, ¿no? Ahora, este interés de buscar ese terreno, poderlo cultivar, la gente puede pensar y decir, por favor, no me molesten con lo espiritual. No, todo lo contrario. Se le está llevando un beneficio, porque esta semilla que es el Evangelio es para vida eterna. Este mundo, así como está, va a acabar. No es que la tierra se va a acabar, sino el sistema de pecado que hay en el mundo se va a acabar. La semilla del Evangelio está tratando de salvar a esa persona, de que entre en la vida eterna, en el proceso de la vida eterna, porque el Señor viene pronto, y si Él no recibió esa semilla, no la hizo suya, se va a perder, no va a tener vida eterna, y lo que nosotros los seres humanos más queremos es vivir. Creo que ese es el mensaje esencial de esta parábola, que debemos pedir al Señor que nos haga un terreno bueno, ¿no? Porque nosotros no somos buen terreno así por nosotros mismos, Claro. pero el Señor va actuando en nuestra vida, y a medida que nosotros lo permitamos, Él va a ir sacando las piedras, Él va a ir sacando los espinos, va a ir sacando todas aquellas cosas que impiden nuestro crecimiento espiritual y que podamos ser semillas o plantas que den fruto. Por eso es tan importante el poder pedir que Dios trabaje en nosotros, ¿no? Una hermosa parábola, pastor. Pero en medio de esta parábola nos saltamos ahí 3 versículos que nos dicen cuál es el propósito del uso de parábolas, ¿no? Y allí dice que, el versículo 11 dice, y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, para los que están fuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. ¿Qué está queriendo decir Jesús acá? Significa que
las parábolas tienen el propósito de ocultar cierta información, de que el Señor quiere dar un mensaje codificado para que solamente ciertas personas entiendan. ¿Cómo entendemos estas palabras de Jesús? Ya, bueno, hay un libro por ahí que se llama Código Da Vinci, que algunos tratan de interpretar ciertas palabras aquí y allá. Los códigos de la Biblia también algunos colocan ahí. Con las letras hebreas. Exacto. ¿no? Pero la Biblia no pretende esas cosas. No es encriptada la Biblia. No, nada. Entonces, aquí, por ejemplo, el verso 12, para que viendo, capítulo 4, verso 12, para que viendo vean y no perciban. Es una forma, es más bien casi un recurso de estilo, o una forma de decir que viendo, estaban mirando, viendo, y no lograron entender lo que estaban viendo. Y el verbo allí, cuando dice y no perciban, para que viendo vean y no perciban, o vean viendo y no perciban, el verbo allí es jorao. Este verbo tiene que ver con ver, el jorao, pero también de esta misma raíz sale el verbo oida, que es el entender o el saber. Entonces la idea es que si alguien vio, por favor entienda, deténgase y mire más y contemple si es posible y por favor logre entender lo más importante de esto. Ok, o sea, las parábolas son una manera de ilustrar, es un conocimiento que está disponible para todos, pero demanda que el oyente pueda ser atento, cuidadoso, que pueda ser, vamos a decir, activo en la búsqueda también de la verdad. El Señor la deja allí y dice, mira, es algo que está a disposición de los que están escuchando. Acordémonos que también hay gente que está alrededor que quiere que el ministerio de Cristo fracase y por lo tanto también Él les manda un mensaje, ¿no es cierto?, que ellos pueden entender, pero que no son palabras directas, ¿no? Vamos a decir que Claro. es un mensaje entregado casi de manera indirecta, pero con un mensaje claro, ¿no? que Sí. podía parecer Ahora, eso. pareciera que aquí en el viendo vean y después oyendo oigan, pareciera que hay como una secuencia en donde una aporta a la otra, o de aquí para allá o de allá para acá. Porque primero dice que viendo vean y perciban. El percibir es como más débil que el entender. Sí, yo percibí algo, pero eso lo deja como en el limbo, ¿no? Un poquito. Pero el comprender dice, no, yo entendí, yo comprendí. Es decir, ahí hubo más certeza. Y ahí se utiliza otra palabra, otro verbo, que es el verbo siniemi, que es el no dejar ir, el atrapar algo para quedarse con él y poderlo entender, comprender, entender, en fin. Entonces, esto está muy relacionado con los terrenos. Los primeros 3 terrenos, decíamos recién, tiene que ver con el afán o el objetivo hacia la vida mundana. En el 4.º terreno, en esa tierra fértil, tiene que ver aquel que está interesado con la vida cristiana. Ven, entienden y por lo tanto conservan Y retienen. ¿Sí? Retienen para poder ser cultivados y avanzar en este camino. Muy bien, una muy buena explicación. Pero ha llegado el momento también de una nueva pausa y al regreso veremos, ¿no es cierto?, otras parábolas que también aparecen en este capítulo. Así que ya volvemos.
No importa si eres ateo, agnóstico o religioso, reflexionar sobre el propósito de la existencia humana siempre será de gran importancia. Es por eso que la Escuela Bíblica ha preparado esta guía de estudio titulada Evidencias, donde encontrarás sin prejuicios el plan que Dios tiene para ti. Transforma tus dudas en creencias sólidas. Para obtenerla, solo debes escribirnos al número que está apareciendo en pantalla y la haremos llegar gratuitamente gracias a nuestros ángeles de esperanza. Estaremos esperando por ti. Y ya estamos de vuelta después de esa invitación para poder ser parte de la Escuela Bíblica Nuevo Tiempo. No pierda la oportunidad de aprender más de la palabra del Señor. Hay distintas opciones, distintos cursos que usted puede solicitar para poder profundizar en su conocimiento de la palabra de Dios. Y nosotros acá seguimos con el capítulo 4 del Evangelio de Marcos. Vimos la parábola del sembrador, las razones, los propósitos para las parábolas, ¿no? Ahí quizás nos faltó mencionar que Jesús hace alusión a un texto de Isaías, ¿no es cierto? Hay muchas cosas que extrae Jesucristo del Antiguo Testamento que muestran cómo Dios siempre ha estado dispuesto, ¿no?, de poder ilustrar lo que son sus propósitos, sus enseñanzas para sus hijos, pero no siempre ellos han estado dispuestos a entender y a escuchar, ¿no? Por eso las parábolas, ¿no? Ahora, tal vez una última razón, antes de continuar al siguiente, es que el Señor entregó una parábola a través del santuario. El santuario era una parábola, porque cada símbolo explicaba parte del plan de salvación de Cristo. Eso está clarísimo allí, desde el patio al lugar santo, el lugar santísimo, y todo lo que contenía eran símbolos, eran parábolas. Sin embargo, yo creo que por eso mismo el Señor Jesús dijo, para que viendo no perciban, para que escuchando no entiendan. A lo mejor si ahora yo al entregarle estas parábolas en forma ahora más simple, porque a lo mejor el santuario era muy difícil, no lo entendieron, bueno, ahora les voy a entregar otra parábola que es con cosas ya más cotidianas y a ver si ahora me entienden el plan de salvación. Y entonces utilizó estos otros símbolos que hemos estudiado acá. Así y otros es. más. Bueno, tenemos aquí una segunda parábola en el capítulo 4 que habla de una luz, de una lámpara, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de una luz, de una lámpara? ¿Y a qué se refiere acá Jesús cuando hace alusión a esta luz, a esta lámpara? Bueno, en el verso 21 dice, también les dijo, ¿acaso se trae una luz para ponerla debajo de un almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Claro. Obvio, ¿no es cierto? Sí, sí, nadie prende la ampolleta, la voy a poner abajo de la cama, o sea, la ampolleta, el foco, ¿no es cierto?, dependiendo de cómo le llamen ahí en los distintos países. La lámpara tiene que ponerse en un lugar ahí sobre la mesa, sobre el velador, colgando del techo, Claro. en la pared, ¿no es cierto?, para que pueda alumbrar lo Claro. más posible. Ahora el Señor Jesús curiosamente utiliza el almud. El almud seguramente era alguna cajita de madera, a lo mejor pienso, que tenía una medida. Según se dice que esta medida correspondía como a 8.7 litros de alimento. Por lo tanto, dice, y toma el almud como para poner el candelero. Tenía otro propósito el almud. Entonces, pero aquí hay una relación, porque luz es conocimiento y el almud contiene alimento. Entonces el Señor Jesús muy sutilmente relacionó la luz con el alimento. Entonces el que recibe luz va a recibir más luz porque va a ser alimentada esa luz. El alimento espiritual. Entonces de allí, ¿no es cierto?, dice, no es para ponerla sobre, porque él pudo haber dicho, ¿acaso el candelero no se pone sobre una mesa? No, él puso el almud, porque el almud contenía alimento. Así es.
También habla de las medidas, ¿no? Ahí el versículo 24 dice, prestad atención a lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís, porque al que tiene se le dará, pero al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Nuevamente aquí hay una ilustración, una comparación que tiene que ver con el poder medir adecuadamente, correctamente, ¿no es cierto?, las porciones de algo, ¿no? La lección nos dice que tiene que ver con algunas costumbres que existían en los comercios, en los mercados de la época, ¿no es cierto? Y cuando uno compra algo, ¿no es cierto?, tiene que estar bien medido, bien pesado, ¿no? O si no, eso nos puede después generar un problema con la persona, ¿no?, el que está vendiendo. O si yo, digamos, tengo una medida menor, a mí también cuando compre quizás me va a tocar menor. ¿No? Hay una ley de la cosecha, por así decirlo. Con la vara que medís os será medido. Claro. ¿No? Ahora, cuando se habla de vara, es medición. Y la medición en la Biblia es juicio. Porque si vamos al Apocalipsis, capítulo 11, allí en los primeros 3 versículos al menos, aparece el apóstol Juan que se le da una orden de tomar la vara para medir. Y eso es momento de juicio. Y ese juicio se da también en la parábola de los talentos. Porque allí se le entrega 1, 2 y 5. Y entonces el que trabajó se le dio más, se le dio el doble. El que no trabajó lo que tenía, se le quitó. Y eso es lo que también está diciendo aquí. Al que tiene se le dará y al que no tiene, aún lo que no tiene se le quitará. Entonces, yo soy responsable de la luz que reciba del candelero. Bueno, el candelero representa a Cristo. En el santuario representaba a Cristo. Porque sabemos que ese candelabro del santuario tenía 7 brazos y dentro de los brazos tenía aceite. Y el aceite representaba, ¿no es cierto?, al Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no había luz. No había luz. Entonces aquí hay un trabajo unido, armonioso, entre Cristo y el Espíritu Santo. La luz que recibimos nosotros tenemos que trabajarla. Y luego el almud, que nos proporciona también el alimento. Así es. Y somos responsables de eso. Muy bien. Luego en el versículo 26 hasta el 29 existe aquí un relato, una parábola que está muy conectada a la que viene después, pero que curiosamente esta parábola del crecimiento de la semilla, como le han llamado algunos, es exclusiva de Marcos. No aparece ni en Mateo, ni en Lucas, ni en Juan. Y dice así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, muy parecido a lo que ya escuchamos, ¿no? Duerma y vele de noche y de día, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de por sí lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Nuevamente esta comparación de la siembra, del crecimiento, de la cosecha aquí, ¿no es cierto? Se compara el reino de Dios, la vida cristiana, la experiencia con el Evangelio, como esta semilla que crece y que da fruto. Y sin meter ruido. Claro, silenciosamente. Sin preocuparse tanto, ¿no? Claro, y es como la levadura también, que puesta en una masa, no hace ningún ruido, pero leuda la masa. Bueno, ahí está nuevamente, nos topamos con la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va trabajando el carácter, la personalidad, los gustos, los sentimientos, los pensamientos, el amor, y lo va guiando para que esa persona pueda parecerse a Jesús. Correcto, ¿no? La Biblia continuamente habla de esa experiencia de crecimiento, ¿no? Algunos piensan que la vida cristiana es aceptar a Cristo como Salvador y eso es todo, ¿no? Claro. Y por supuesto que es lo más importante en el sentido de que
el encontrarme con Cristo, mis pecados son perdonados, ¿no es cierto? Pero hay una experiencia de transformación y crecimiento que no debe descuidarse, porque el propósito de Dios no es solamente darnos el perdón, sino también darnos esa transformación, ese proceso de crecimiento para cada día ser más semejante a Jesús, ¿no? Y Sí, porque cuando nosotros, como bien tú decías, conocemos a Cristo, Cristo nos salva. Allí está la justificación. Pero la santificación es una vida de pasarlo bien con Cristo. así es. Porque el apóstol Juan, allí en la primera carta, dice que el que tiene al Hijo tiene la vida, tiene vida eterna. Es decir, no tenemos que esperar que el Señor venga en su segunda venida, aunque sí ahí comenzará realmente, de hecho, la vida eterna. Pero ahora la estamos viviendo al estar con Cristo. Así es. Algo similar tiene que ver con esta parábola de la semilla de la mostaza, ¿no? La semilla de la mostaza se destaca que es quizás la semilla más pequeña, pero que produce un árbol, un arbusto que es bastante frondoso, ¿no? Como de algo tan pequeño puede salir algo mucho más grande, ¿no? Entonces, ¿qué nos quiere enseñar esta parábola de la semilla de la mostaza? Claro, aunque sí tenemos que reconocer que hay distintas plantas de mostaza. Ah, ya. Hay unas que son pequeñas, otras medianas, y la mostaza negra es la que tiene más altura. Se dice que puede llegar en algunos casos a tener como 3 metros de altura. Y sí, ahí pueden anidar Pájaros. las aves, Las aves. pero las otras no. Pero la idea es que siendo una semillita tan pequeñita, aunque hay otras más pequeñas, pero es una de las más pequeñas que puede dar un producto grande, Así es. ¿no? Querido Pastor Oscar, estamos llegando al final de nuestra reflexión hoy, de nuestro programa. Hemos estudiado estas parábolas que traen hermosos mensajes para nosotros. ¿Qué invitación, qué llamado nos hace Jesús a través de esta parábola y de qué manera podemos nosotros en esta hora invitar a nuestros auditores, a las personas que nos están viendo también? ¿Qué invitación les podemos hacer a ellos para poder poner en práctica las enseñanzas de Jesús? Aquí nosotros somos responsables cada uno de si vamos a ver, a escuchar, si vamos a percibir, si vamos a entender lo que el Señor quiere decirnos. Somos responsables de la luz que nos llegue, si nos llegó mucha luz o poca luz, pero somos responsables de esa luz. Yo te invito a que tú pongas atención a los mensajes del cielo. Si alguien llegó cerca de ti para hablarte de Jesús, pon atención, recibe, porque a lo mejor esa es la oportunidad que tú tienes para ingresar al cielo. El Señor quiere que tú recibas esta semilla. Y quiero que oremos juntos. Oremos. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo. En esta hora, Señor, estamos orando por nuestros amigos que están escuchando este programa. Queremos, Señor, que tú puedas estar con ellos, guiarlos y hacerlos entender que la vida eterna está en sus manos. O la toman o la dejan, pero tú deseas que sean salvos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, querido pastor, hemos repasado esta ya cuarta lección del Evangelio de Marcos. Queridos amigos, estamos contentos de su compañía, esperamos que ustedes puedan continuar estando con nosotros semana a semana para poder seguir estudiando estas hermosas lecciones que nos trae Marcos. Así que, queridos amigos, los esperamos la próxima semana en un nuevo capítulo de su programa Lecciones de la Biblia.